Pues nada, salimos del Panaria ya. Tengo la tripa bastante llena, ¿eh? Hoy me he hinchado a comer. Sí, bastante llena. Vengo del Panaria, que me he venido a tomar un cafecito para recargar fuerzas para la jornada de tarde aquí en el mismísimo Templo Blanco. Venga, vamos a comenzar la vuelta. Bueno, pues venga, empezamos la vuelta. Son las 4:15 de la tarde, hoy martes 25 de octubre. Hoy juega nuestro equipo, el Real Madrid, contra el Leipzig, ahí en Alemania. Ahí tenemos a Caireta, tenemos a Edu, tenemos a Maribel, nuestros corresponsales en la ciudad del Frankfurt. Así que nosotros nos hemos quedado aquí para ver y dirigir lo que va pasando en la obra, a ver qué cambios vemos y visualizamos para mostrarlo y plasmarlo aquí en el canal de JR, que por cierto, si no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Es un grito constructivo, ¿eh? Es un grito constructivo que luego ya empezará la gente. Es que ¿para qué me achillas? Me desuscribo. Bueno, pues como siempre empezamos en la esquina de la Torre B. No me apetece cambiar, no quiero cambiar. Aquí vemos cómo han instalado esta última columna en el día de hoy. Hasta incluso ya han quitado las pegatinas. Están en ello ahora mismo. Ahí vemos que siempre que tienen un saquito de plástico blanco en la cesta es porque están quitando las pegatinas. Así que hoy por la tarde ya se van a dedicar exclusivamente a quitar estas últimas pegatinas, esos últimos adhesivos de estas últimas lamas incorporadas e instaladas aquí en la esquina de la Torre B. Me gusta cómo hablo hoy, me gusta mi voz. Ahí vemos cómo siguen con la conexión en la parte superior de del soporte vertical. Parece que lo que hemos dicho esta mañana, tienen que recolocar la orejeta. Es posible que en esos soportes verticales, más en el lado de Castellana que de la esquina de la Torre B, parece que no encaje algún tipo de conexión y tengan que recolocar las orejetas como han hecho en la esquina de la Torre C. Esto es un trabajo muy complicado y muy complejo. Entonces, que cuadre todo al milímetro a la primera, pues es imposible. Es que las matemáticas, vale, están ahí y obviamente nunca fallan, pero claro, es que si las matemáticas nunca fallan, pero los humanos sí. Bueno, en el lado norte estamos empezando ya a ver la instalación y el montaje de las viseras, como tenemos aquí en la visera sur. Así que luego nos pasaremos por Rafael Salgado para ver cómo va el montaje de la siguiente visera, y además que justo simétricamente a esta. Ahí vemos los desagües, las cañerías y demás elementos para cuando llueva y caigan garbanzos. A chupé. Sentadito me quedé. Venga, seguimos. Por cierto, antes de que se me olvide, a los chicos, a los hombres, a las chicas, a las mujeres que estén suscritas a mi canal como miembros premium, voy a sortear una gorra de la tienda oficial del Real Madrid. Y exactamente es esta. Mirad qué bonita, me encanta la equipación. Además que la gorra no va a ser menos. Aquí está, de la tienda oficial del Real Madrid. Producto oficial. Gorra perfecta. A ver, quítate, a ver, para que se vea lo de Real Madrid. Ahí lo tenemos. Qué preciosa, ¿eh? Es de adulto. Bueno, pues ya he limpiado la lente. Vamos a comenzar a dar la vuelta como siempre. Empezamos en la esquina de la Torre B. Este autobús ha saltado el semáforo. Y vamos a dar la vuelta como siempre en el sentido de JR. Empezamos por la esquina de la Torre B. Vamos por Castellana, Torre C, Rafael Salgado, Torre D, Padre Damián, Torre A y Concha Espina. En el interior ya hemos entrado hoy. En el interior ya hemos estado hoy. Así que si queréis ver lo que ha pasado y lo que hemos captado, tenéis el vídeo en el canal ya subido para que podáis verlo. Vamos a asomarnos a ver estas estanterías, que no me salía la palabra. Estas estanterías como están totalmente vacías, y vemos que ahí al fondo aún quedan unas cuantas lamas por izar y por instalar, pero de momento lo que decíamos antes, como hemos visto al principio del vídeo, están quitando las pegatinas de esas lamas instaladas en el día. Y aquí tenemos la mega grúa de Aguilar con ese pedazo de plumín que sigue trabajando en la visera sur. Como hemos visto en el interior, en el vídeo del interior del día de hoy, siguen trabajando en la instalación de las conexiones entre las mega piezas que forman esa visera donde se va a colocar esa parte también de la cubierta y esos extremos de apertura y cierre de las perchas de rodadura para la cubierta y el techo del Santiago Bernabéu. Venga, seguimos, les dejamos trabajar en paz. Es que soy muy pesado, así que nos vamos hacia Castellana. Venga, acompañadme. Bueno, pues poco a poco se nos va acabando el chollo, porque están a tope con la instalación de las lamas, ese recubrimiento, esa piel del nuevo Bernabéu. Y veremos a ver cuando ya coloquen todas las lamas de las fachadas
de los fondos y las esquinas, veremos a ver qué grabamos. A estar todo el día en el interior del Bernabéu. Pero aquí tenéis lo que va pasando en esta tarde del 25 de octubre, las últimas actualizaciones. Ahí vemos cómo han quitado ya en esa columna, en esa fila, esas pegatinas de los adhesivos y las lamas. Y lo que decíamos antes, cómo están recolocando la orejeta. Ahí están los soldadores, cómo están recolocando la orejeta. Parece ser que no cuadran la instalación de las conexiones entre estos soportes verticales que están aquí, que ahora veremos mucho mejor desde la Castellana. Bueno, pues aquí seguimos, no me he ido. Ahora pasamos a la parte de Castellana, esquina de Torre B, donde se ve mucho mejor ahora por la tarde toda esta parte de del hueco de ascensores, donde ya sabéis que han quitado los paneles de encofrado. Está el hormigón totalmente fraguado y desde aquí también podemos ver cómo están todavía manipulando esa orejeta de la viga corona para la posible recolocación de este soporte vertical y ya dejar espacio para colocar las conexiones entre estos soportes verticales. Mirad qué locura, parece ser que en ese lado de ahí, en esos soportes verticales no encaja las conexiones. Es posible que tengan que recolocar los soportes verticales o el soporte vertical. Mirad qué bonito el cielo hoy, se ha despejado, ahora hace calor y todo. Aquí estamos en el montículo de Bélgica, que por cierto es posible que hoy tenga minutos ya Hazard, con esas bajas de Modric, Valverde, Benzema, Ceballos. Es posible que hoy el belga tenga oportunidades y minutos ahí en Leipzig. Vamos a pasarnos ahora por la parte de Castellana, por la esquina de la Torre C, para ver cómo va el avance y la instalación de las siguientes piezas en las cerchas número 1 y número 2, enero y febrero, donde hemos visto en el vídeo de la mañana cómo colocaban ya el motor de la parte norte, que es el que faltaba en la cercha febrero. Pero bueno, vamos a fijarnos a ver si han quitado ya la grúa que aguantaba y sustentaba ese nuevo motor en la parte norte. Así que venga, vamos a seguir. Aquí tenemos todos los soportes verticales, la parte y la fachada de lateral oeste, donde han ido colocando esas conexiones pertinentes. Hasta incluso veremos a ver si colocan también esos tirantes entre los soportes verticales. Bueno, pues aquí vemos, se asoma un casco azul tímidamente por la cercha enero, y es que ya está en posición de izado. Ayer vimos cómo colocaban y se transformaba en cercha Hulk, pero no han terminado de trabajar en ella y siguen haciendo los respectivos remates para dejarla totalmente lista. Y ahora están a tope con la instalación y el montaje de la siguiente cercha, que es la cercha número 2, la cercha febrero, que está justo detrás. Y veremos a ver si han soltado ya los enganches de esos slingas de la grúa, que esta mañana hemos visto como ya han colocado los motores en el extremo norte. Así que ahora nos pasaremos por ahí, no te vayas, porque al final del vídeo te diré cómo participar en el sorteo también de la gorra. Y habrá que estar muy atentos, porque es posible que en los próximos días veamos movimiento ya de los nuevos tramos de la cercha marzo. Es posible que empiecen ya a traer los tramos, los trocitos de la siguiente cercha, hasta incluso ya después, posteriormente, al porte y al traslado de esas piezas de la tercera cercha ya, pues posible que después de eso ya veamos el desplazamiento de la segunda cercha hacia al lado, hacia el ladito de la parte número 1, de la cercha número 1, aquí la number 1 y cercha de enero. Bueno, pues justo parece que en estos precisos instantes están quitando ya las slingas, están soltando ya las slingas. Parece que está completamente anclada a ese tramo de la cercha y es posible que ya veamos desaparecer las slingas y hasta incluso mañana podamos tener sorpresillas aquí en la esquina de la Torre C. ¿Os imagináis que mañana volvemos a ver aquí ya tramos de la siguiente cercha? Bueno, y ahora que me estoy dando cuenta, ahí a lo lejos, en la fachada de Castellana, ahí al fondo veo que están extendiendo la línea de vida, esa red anticaídas que están colocando justamente la parte de Castellana, ahí dentro. Lo que pasa es que ahora la plataforma se está moviendo e imposibilita la visión de lo que quiero mostrar, pero ahí parece que están preparando ya para el cerramiento también de ese tabique en la parte de Castellana, en la fachada de Castellana. Mirad cómo van progresando la instalación de esos muros, al igual que en la parte inferior. Ya vemos ahí todos los tabiques completamente listos, completamente hechos. Ahí lo vemos y parece que se van a poner a trabajar en la parte superior. Venga, os dejo este barrido de derecha a izquierda aquí en la esquina de la Torre C con la cercha número 1, número 2, la enero y la febrero, y nos vamos hacia la esquina de la Torre C. Lo que decíamos antes, ahí estamos, ahí vemos cómo están soltando en estos precisos. Esto es historia viva del Real Madrid, y de las obras. Mirad cómo en estos precisos instantes están quitando los ganchos, tío.
siempre vienes aquí o está enganchado o está suelto, pero nunca pillamos el momento y la acción en la que quitan las eslingas o las enganchan. Nunca lo pillamos. Y es que esto parece una tontería, pero es así. Nunca pillamos este momento exacto. Por favor, un like. A ver, no veo los likes. A ver, que suban esos likes. No, ya en serio, venga, vamos a seguir. Ya tenemos completamente anclada también la parte del motor en el extremo norte. Y también lo tenemos en el lado sur, que hemos visto cómo lo colocaban en el día de ayer. Así que hay que estar muy atentos aquí al canal para ver si en estos días / horas empiezan a traer ya los siguientes tramos de la siguiente cercha, la número 3, que es marzo. Ahora la pregunta es cómo desplazarán también esta nueva cercha, porque la otra vez, esta cercha, la número 1, la desplazaron donde está la 2, pero con la ayuda de un tractel sujetado en esta zona de aquí. Pero ahora que está esta, ¿cómo lo van a hacer? Venga, a ver si alguien me lo sabe decir, que me lo deje en los comentarios. Y ojito, ojito como hemos avanzado en la esquina de la Torre C, en la cara de Rafael Salgado. Mirad cómo están instalando estas últimas lamas en esta columna. Fijaros el paso agigantado de la instalación de las nuevas lamas aquí, es brutal. Y veo que ahí también tienen más lamas para subir, así que ojito, ojito, porque también puedo ver que los soportes de erizo que hay colocado, esos nexos, están hasta este soporte vertical, así que le pueden dar un buen arreón en esta semana. Dejamos atrás ya aquí en Castellana esas dos cerchas donde las siguen rematando. Vamos a ver si en estos días llegarán ya los siguientes tramos de la siguiente cercha. Vamos a acercarnos ya en Rafael Salgado y aquí os voy dejando mientras voy andando, espero no caerme. Aquí os voy dejando la instalación de las siguientes lamas en esta parte y en esta cara de Rafael Salgado, en la esquina de la Torre C, donde os decía antes. Ahí vemos que todavía quedan unas cuantas lamas por colocar e instalar. Venga, vamos a seguir, vamos a ver cómo va el montaje de la visera, que van a encajar al ladito de esta, justamente en este enganche. Vamos a ver cómo va, así que vamos a asomarnos ahora, vamos a aprovechar que no viene ningún coche. Ahí lo veis, ningún coche. Nos asomamos, cruzamos la carretera con mucho cuidado. Niños, no hagáis esto en casa ni en ningún lado. Y aquí nos subimos por encima de la valla, nunca a través, como Rafa Alonso. Y mirad lo que tenemos en pantalla, el montaje de la siguiente visera, ese puzzle que van haciendo aquí en Rafael Salgado, cómo van completando el puzzle poco a poco, para una vez que esté listo, ¡ah!, lo subes ahí arriba a la parte de la visera, justamente en este huequecillo. Lo siento por el ajetreo y el movimiento brusco que he hecho, pero es que era necesario, tenía que hacer la broma y la hice. Y también hablando el tema de las pegatinas y los adhesivos de las lamas ya instaladas aquí, las últimas, veo que todavía no han quitado las pegatinas. En la parte superior, la más cercana al mirador 360 grados, en la parte de la Torre C, y aquí, en la esquina de la Torre D, donde tampoco han quitado las pegatinas. Ojito, porque es un trabajo muy fácil, pero parece que no urge. Ahí dejamos atrás toda la parte de Castellana, las cerchas, el montaje de esta nueva pieza, mega pieza para la visera, y vamos a desampliar porque tenemos también el montaje de estas láminas de aluminio que van formando para la última capa de la cubierta. Aquí vemos como la empresa Calcip es la encargada, a través de este contenedor, de crear estas piezas que luego las van transportando a diferentes espacios del Bernabéu, diferentes zonas del Bernabéu, para subirlo con la grúa torre a la cubierta. Y aquí tienen acopiadas más lamas, parecen de la esquina por la curvatura que tienen, pero tengo muchas ganas de ver y saber cuándo van a subir las lamas a la parte de las viseras. Tengo muchas ganas. Lo que sí veo desde aquí es que están quitando cuidadosamente las pegatinas y los adhesivos de las lamas instaladas en la esquina de la Torre D. Aquí lo tenemos, como poco a poco se van alejando de la zona a trabajar, y voy a ver si pillo el momento exacto en el que quitan las pegatinas. Ahí está. Como me encanta ver esto, Más me gustaría quitarlo yo, pero me da un sosiego y una paz ver cómo quitan las pegatinas. Estos días sabremos y resolveremos la duda de dónde van estas lamas. De momento seguimos, continuamos hacia Rafael Salgado. ¡Alejo! Es posible que estas lamas que están aquí acopiadas pues vayan a esta zona de aquí, a este hueco que falta por colocar, a esta columna que tenemos ahora mismo, y que creo que me va a mover porque desde aquí no se ve muy bien, así que vamos a movernos y lo mostramos mucho mejor.
¿Y aquí qué están haciendo? Antes, creo que esta mañana estaban en el mismo sitio. Si creo recordar, esto no es de esta mañana, ¿eh? Esto es ahora de por la tarde. Exactamente, ahora son las 5:15 y vamos a ver lo que están haciendo porque esta mañana también estaban ahí. Es como que están buscando algo o hay algún problema. Ojo, ojo, ¿qué es eso? Pedazo de bulón, ¿no? ¿O qué es eso? Uy, 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 uy. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Algo nos esconden. Mirad qué imagen más bonita como quitan las pegatinas y mirad cómo se mueven las nubes, ¿eh? No es a velocidad rápida, no es a velocidad ultra rápida, pero debe haber un viento ahí arriba en el cielo brutal, porque mirad cómo se mueven las nubes, ahí se ve mejor. No tiene nada que ver con las obras, pero me apetecía decirlo. Venga, avanzamos hacia Padre Damián, vamos avanzando con este modo gran angular. A ver si veo el momento exacto en el que quitan la pegatina, el adhesivo. Nada, que no se han puesto de acuerdo y no quieren que les pille. Voy a esconderme detrás de esta farola para ver si me ven. Y si no me ven, pues a lo mejor... Míralo, míralo, míralo. Justo me escondo detrás de la farola y están quitando las pegatinas, tío. Es que estoy flipando, colega. Es que están esperando a que me vaya. Mira, 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 mira. Míralo cómo lo quitan ahora. Ahora me escondo y se lo quitan. Cómo mola, cómo mola cuando lo quitan. Ha tenido que estar flipando el hombre porque estaba hablando ahí al lado de él y estará flipando, como diciendo, ¿y este tío qué hace? Porque es que además estaba justo detrás de la farola. Va a decir, ¿y este qué hace aquí? Dando la nota. Ojo, porque mirad lo que vemos ahí al fondo. Están subiendo a la segunda vertical. Hemos visto que han traído hoy dos, han subido una, porque me he pasado antes por ahí, no lo he sacado en el vídeo, pero ya os digo que hay una subida de las dos que han traído hoy y están subiendo la segunda. Así que van rápido, van muy rápido en la instalación de los soportes verticales, así que me voy para allá corriendo para grabarlo. Os voy dejando todo esto de aquí, que parece que no hay muchas novedades. Ya sabéis, Torreón Norte, instalación de chapa en los descansillos y poco más. El cerramiento también en la parte de la tripota, donde vemos ya bastante evolución en la construcción de esos tabiques para el cerramiento, y también la instalación de la chapa en la parte superior, en las plantas superiores de la tripota. Venga, es que con las prisas no son buenas las prisas, no son buenas. Tiri, 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 tiri. Para que lo veáis, ahí tenemos tres. En el lugar de hoy que veíamos que había dos colocadas, pues ahora tenemos tres soportes verticales y ahora mismo van a colocar la cuarta en la parte de la tripota ya. Ahí vemos como esta pedazo de grúa de Aguilar es la encargada de sostener la nueva mega pieza, el nuevo faldón. Les acabo de pillar ahora mismo justamente quitando las conexiones inferiores para ya directamente desde la parte superior, donde están sujetando la grúa de Aguilar, desde esa ya maniobrar y llevarla al sitio correspondiente. Vamos a estar muy atentos a ver cómo la llevan. De momento, lo que decía con esa pistola neumática, bueno, neumática o de batería, parece de batería más bien, están quitando esos pernos para quitar esa abrazadera. A ver si encontramos el momento en el que lo quitan. A ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a quedar sequita. Fíjate, es que tiene que tener una potencia esas pistolas brutal. Oye, qué bien se ve, qué bien se ve, con qué nitidez se ve lo que están haciendo. Es que así ya sí se pueden grabar vídeos. Esto ya es otra cosa, otro mundo, otra maravilla. A ver, venga, un poquito más. Ahí está, ya está suelto. O suelta, porque es hembra. Pero tiene que pesar eso una barbaridad. Mirad cómo está haciendo fuerza el operario. Y aún así, mira. Y aún así le está resultando. ¡Ahí va! A tomar. ¡Ahí va! Ahí va. Le he dicho, oye, esa fuerza para cuando quedemos en el bar. Brutal como han quitado la abrazadera y van a disponer ya, van a desplazar y a maniobrar esa cuarta guía en la parte de la tripota. Ya está, lo están transportando, lo están maniobrando, lo van a llevar a su sitio. Estoy nervioso. Un like. Bueno, pues ahí vemos cómo va el destino solicitado. Le tiene que dar al botoncito de parada solicitada porque si no, no para. Ahí lo vemos, vamos a seguirlo a ver dónde lo van a colocar exactamente. Todo apunta que a la derecha no tenemos orejeta para dejarla. Todo apunta que lo van a dejar en este lado de aquí. Para quitar zoom y que veáis de dónde estamos hablando.
Ahí lo vemos. Efectivamente, ahí vemos cómo va avanzando y va a donde hemos dicho, a esa orejeta. Ahí está. Así que fijaros, en un día han colocado 2 soportes verticales. Yo pensaba que este segundo lo iban a colocar el día de mañana, pero obviamente si van rápido con la instalación del primer soporte vertical, pues aquí podemos ver que el segundo es como un churro, ¿no? Venga, a ver si llega ya, que me aburro. Me quiero ir a ver el partido. Hay que ver, hay que ver con lo que tardaban en colocar los soportes verticales al principio. Mirad lo que tardan ya, súper fácil y como churros. Y discúlpenme los churreros por hacer esta comparación tan odiosa, pero es una expresión de toda la vida y que se ha escuchado siempre, y no es por faltar a los churreros, Y si hay algún churrero en la sala, le pido perdón y por supuesto un saludo desde aquí. Ahí vemos cómo están ayudando esos operarios a que encaje perfectamente una orejeta con otra orejeta, y me imagino que colocarán un bulón provisional. Ahí vemos cómo habla por el walkie-talkie con la grúa, con el gruista. Ahí vemos que tienen que encajar perfectamente. Ahí vemos bueno, eso utilizan de palanca la barra de uñas que tiene, y veremos a ver si colocan un bulón para sujetar y dejar todo alineado. Esto es que es una obra totalmente espectacular, espectacular. Luego ya posteriormente anclarán también la orejeta que tenemos ahora en pantalla, con una orejeta, y ya por fin tendremos las 4 en la parte de la tripota. Venga, seguimos, avanzamos hacia Sagrados Corazones. Ahí dejamos esta preciosa panorámica, esta preciosa imagen de los 4 soportes verticales en la parte de Padre Damián. Uy, qué voz me ha salido más profesional. Sacamos a pasear también el teleobjetivo a la parte superior. Aprovechamos que ahora mismo también acabo de subir otra plataforma con 2 operarios, y vemos que también están intentando encajar las 2 orejetas, tanto la orejeta del soporte vertical como el de la parte de la viga corona. Ahí lo tenemos, trabajos en la parte superior y en la parte inferior para dejar ya anclada totalmente ese nuevo soporte vertical. Venga, nos movemos, modo gran angular de toda la parte de Padre Damián. Poca novedad en referencia a la mañana, así que nos marchamos hacia el fondo sur y Concha Espina. La lilo, la lo, la lilo, la la. Es que poca broma, poca broma. Pero mirad cómo han ido avanzando en la instalación de los soportes verticales en Padre Damián. Mirad cómo han avanzado, mirad cómo ya va la instalación de los soportes y hasta dónde llegan. Ya está llegando que poco a poco está empezando ya a recubrir lo que es la parte de la tripota y la panza del nuevo edificio, donde ya sabéis que dentro del nuevo edificio va a haber tiendas, restaurantes, va a haber un pedazo de hall, una pedazo de entrada que va a ser brutal y va a ser muy llamativo. Eso del hotel pues parece que se descartó hace tiempo. Yo me imagino que todo lo que va a haber en el interior irá a subasta, así que a lo mejor ya hoy en día todavía no se sabe nada de lo que va a haber en el nuevo edificio. Pero bueno, también es pronto para hablar de esto. A lo mejor el Real Madrid ya lo sabe, lo tiene todo concertado y todo tratado ya, y nosotros a lo mejor no lo sabemos, pero bueno. Oye, otra novedad que veo en comparación a la mañana, mirad cómo veíamos cómo colocaban las cruces, estas cruces que tenemos aquí, estos tirantes en la cara de Concha Espina. Han colocado otra segunda cruz en otro soporte vertical, y vemos que en esta de aquí también han colocado más tirantes. Parece que hoy tenemos avances, y arriba también. Aquí arriba también han colocado más tirantes. Ahora lo veremos mejor cuando pasemos por ahí. Aprovecho para decir que se pone en verde, así que cruzamos. Bueno, pues aquí lo tenemos mucho mejor, imagen más clara y más limpia, excepto por culpa del autobús. Ya sabéis, Madrid City Tour, contrátalo, es muy bueno, sobre todo ahora que es buena temperatura, hay buena temperatura en Madrid. Y ahí tenemos las nuevas cruces, los nuevos tirantes que han colocado en el día de hoy. Esta mañana hemos visto cómo tapaban este huequecito de aquí, y mirad cómo han empezado a colocar también los tirantes en este hueco. Aquí han puesto la cruz entera, y en esta de aquí os dejo modo gran angular para que veáis con vuestros propios ojos todas las novedades, toda esta zona de aquí, de la esquina de la Torre A, y avanzamos hacia Concha Espina. ¿Ya puedo parar? ¿Seguimos? Venga, seguimos. Bueno, pues aquí tenemos la esquina de la Torre B, donde finalizamos ya el vídeo, y mirad cómo han avanzado en la eliminación y el desalojo de las pegatinas y adhesivos en esta mitad superior, donde hemos visto al principio del vídeo que aún faltaban pegatinas y adhesivos por quitar en ese lado de ahí.
Así que tenemos todas las lamas de la esquina de la Torre B totalmente desnudas. Y así lo voy a titular el vídeo de hoy: la miniatura impresionante. Porque es que no hay otra palabra para describir lo que estamos viendo. Bueno, pues acabamos la vuelta aquí en la esquina de la Torre B. Ya sabéis, si queréis entrar en el sorteo de esta magnífica gorra para los miembros premium, ya sabéis, tenéis que poner abajo en los comentarios participo y lo que queráis en el comentario, sin faltar al respeto, sin faltar a la gente, por supuesto. Así que ya sabéis, si queréis entrar en el sorteo, miembros premium, solamente miembros premium, lo ponéis en los comentarios, participo, X, tal, no sé qué, no sé cuánto. Aquí lo tenéis, gorra magnífica, lo envío a todas partes del mundo. Así que si queréis entrar al sorteo, ya sabéis, hasta el jueves tenéis como plazo para poder entrar en el sorteo. Venga, nos vamos. ¡Qué bonito, qué bonito! Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid. Nos vemos muy pronto.